Yo soy José Gabriel Núñez, escritor de teatro, docente también, economista, me gradué de economista, esa fue mi carrera académica principal. Después se abandonó. Nací en Carúpano un 29 de octubre de 1937. Este año cumplo 75 años, entonces, por lo tanto, dicen, en aquella época, bueno, ya se imagina lo que era Carúpano, no había ni una clínica ni nada de eso. Yo nací en mi casa, asistido por una partera, mamá, mejor dicho, era la asistida por la partera. Y sí hay el cuento en la familia de cuando yo nací, mejor dicho, cuando saqué la cabeza, no había sacado el cuerpo todavía completo, se fue la luz. Entonces, se fue la luz en Carúpano, que se iba todos los días y todas las noches. Y me terminaron de traer al mundo con una vela que costaba 1 centavo, las llamaban velas de centavo en aquella época. Yo no sé si fue cabalístico, que saliera en medio de la oscuridad. Pero bueno, ahí está la cosa. Carúpano era una ciudad en aquella época aparentemente próspera. Era uno de los puertos de mayor movimiento. Había una gran actividad comercial. Mi abuelo materno, era de apellido Rafali. Fue de esa emigración corsa que llegó a Carúpano y a toda esa parte de Oriente que fue desde Carúpano hasta Ciudad Bolívar. Ahí están los Boschetti, los Blasini, los Orsini. Humberto Orsini, por cierto, viene también del mismo. Bueno, mis padres fueron Jesús Antonio Núñez, también venezolano, y Mercedes Rafali. Mi abuelo fue Rafael Núñez Maiz, muy conocido allá en Carúpano. Trabajó en los muelles, tanto en la construcción como en la administración de los muelles de Carúpano. Y bueno, fuimos una familia de clase media. Vivíamos en la calle Independencia, la que llamaban también la calle Larga, en el sector donde comenzaba la calle Independencia, cerca de los muelles del mar. Ese sector lo llamaban La Petaca, porque decía que ahí estaban toda la gente rica, a pesar de que mi familia no era rica. Mi abuelo materno, el Rafali, sí fue un comerciante y tenía cierta fortuna, vamos a llamarlo, ¿no? La cual perdió por una de esas cosas que suceden con los socios, y es una historia turbia que yo no voy a remover ahorita, porque no voy a hacer cosas que me meten en un lío. Pero bueno, lo cierto fue que de la noche a la mañana él se quedó sin nada y bueno, mi padre murió cuando yo tenía 12 años y prácticamente porque se encargó de mí fue mi abuelo Rafael Núñez. Las Rafali, porque eran 7 hermanas, se fueron casando y se fueron viniendo todas a Caracas. Mi mamá fue la última. Entonces, como ya mi abuelo materno, su padre pues ya había muerto, los Núñez se encargaron de ella cuando se casó con mi papá, y luego, yo no me acuerdo qué año, yo soy muy malo para la fecha, yo no retengo números ni fecha. Yo no sé en qué año nos vinimos para Caracas. Yo sé que yo tenía como 9, 10 años. Bueno, de Carúpano tengo muy pocos recuerdos, porque yo tuve esa niñez, ese periodo bastante difícil, porque cuando yo tenía creo que menos de 1 año de nacido, me llevaron para un río y contraje una enfermedad que se llama anquilostomiasis. Y entonces me dio, y nadie sabía lo que era, la medicina era muy precaria, no estaba tan avanzada y nadie sabía ya, a pesar de que había un buen médico, un doctor de apellido Otaola, y él no daba con lo que yo tenía, no se había descubierto realmente lo que era la enfermedad.
Y yo creo que yo recuerdo que fueron, y recuerdo lo que me dicen, que fueron como 4 años que estuve así. A mí todas las tardes, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, empezaba una fiebre alta y, o sea, yo era como un, no sé, como una cosa. En vez de, no como, ahí también yo me recuerdo que una vez mi mamá me enseñó una foto cuando yo estaba en esa etapa de 3, 4 años y me dijo, estas fotos, a ti no te querían tomar fotos porque todo el mundo decía que tú te ibas a morir. Y entonces estas fotos se las tomaron así, pero dijeron, bueno, hay que tener aunque sea una foto para cuando se muera, recordar al muchachito, ¿no? Entonces, bueno, finalmente me trajeron a Caracas en vista de que aquello ni me moría y ni me curaba. Y entonces me trajeron a Caracas y aquí un célebre médico, célebre porque realmente fue un científico más que un simple médico, Pastor Oropesa, me examinó y descubrió lo que yo tenía. Me curaron la enfermedad, pero ya tenía tanto tiempo con ella que no fue que me curé de un día para otro, sino que tuve problemas, secuelas, ¿no? Fui un niño débil, enfermizo. Y mi infancia, pues, yo no sé, yo no me acuerdo de muchas cosas. Con esa fiebre permanente durante casi 4 años y bueno, todas esas cosas que tuve. Yo empecé así como tarde en todo porque casi no podía estudiar por mis condiciones físicas. Y bueno, yo no voy a seguir hablando de ese episodio, es muy largo. Lo cierto fue que sí, después recuerdo que vivíamos muy cerca de la plaza, a media cuadra de la Plaza Santa Rosa, una de las principales plazas de Carúpano. Está la iglesia también, que es la principal iglesia de allá. Y entonces, bueno, sí, los recuerdo con las amistades, con los amigos, nos íbamos, como todos los muchachos del pueblo, de cualquier pueblo de Venezuela, nos íbamos a jugar a la plaza todas las tardes. Bueno, carrera, gárgaro, juegos de niños, porque no había nada, ni televisión, ni radio. Recuerdo que la radio, mi abuelo la ponía, una radio enorme, de volumen así, y se oía muy mal. Y entonces una de las emisoras que se oía era Radio Caracas, y mi abuelo oía las noticias en la noche, y a veces se oían las primeras radionovelas. El misterio de las 3 torres, el misterio de los ojos de escarlata, todo era misterioso en aquella radionovela. Bueno, esos son los recuerdos, tengo muchísimas cosas, pero no puedo contar todo porque no puedo pasar 2 horas y 3 horas hablando aquí. Mi infancia transcurrió, sí quiero decir que por el lado familiar creo que fue muy equilibrado todo. Yo tuve una gran familia, una familia muy hermosa, muy unida. No tengo malos recuerdos en ese sentido, ¿no? El primer mal recuerdo que tengo fue la muerte de mi padre. Pero a nivel de afecto, del trato familiar, fue una familia muy unida, con mucha disciplina, con mucha moral, con mucho respeto. Y nunca olvidaré todo lo que me enseñó mi abuelo, que como ya lo dije, me sustituyó con respecto a mi padre. Y él fue el que me guió y siempre, él casi a diario me hablaba de lo importante que era la formación familiar, la moral, la honradez, o sea, todos esos valores que los conservo todavía. Afortunadamente tuve ese personaje excepcional que más que abuelo fue un amigo mío. Amigo porque yo, después cuando me fui haciendo adolescente y adulto, yo conversaba mucho con él. Así como él conversaba conmigo de niño, yo conversaba mucho con él y conversábamos como amigos. Y yo seguí el ejemplo de honestidad y de afecto, de cómo manejarse como ser humano. Lo cual le agradezco, por una herencia que no material, pero sí invalorable desde el punto de vista afectivo. Creo que no lo defraudé nunca porque nunca me he visto envuelto ni involucrado en negocios raros, y desde el punto de vista también profesional, nunca tuve aspiraciones de llegar de buscar la fama, la grandiosidad. Y todo eso fue no tan solo por una cuestión de modestia, sino por los principios que tuve bastante
rígidos por un lado, pero bastante amplios desde el punto de vista humano. Bueno, nos vinimos a Caracas, las cosas cambiaron. Para mí fue un choque bastante fuerte, todos se imaginan lo que había vivido antes, y cuando llegué acá me encontré con un mundo totalmente distinto. Sobre todo cuando entré al colegio, no conocía a nadie. Estudié en el Colegio Santa María, que quedaba por allá por Sabana Grande, y que luego lo convirtió en una universidad. Ahí fue el origen. Eso lo dirigía un profesor colombiano llamado Hugo Ruán. Uno de los colegios más prestigiosos que había en aquel momento dentro de la educación privada. Allí estuve desde cuarto grado hasta el tercer año de bachillerato. Bueno, después me adapté, pues, por supuesto, pero al principio fue duro. Una educación bastante rigurosa. Tuve profesores célebres en aquel momento, y todavía hay unos que están vivos. López Orihuela, el mismo Hugo Ruán, eran profesores excepcionales, con el rigor que venía también de la educación de los colombianos, que ustedes saben que son. Guillermo Morón, que todavía está vivo, profesor de historia cuando estaba comenzando. O sea, tuve un profesorado excelente y que me dio una base bastante amplia en cuanto a mi formación. ¿Qué más puedo decir? Cuando llegué a Caracas empecé a ver teatro. Mi padre murió aquí en Caracas. Empecé a ligarme con el teatro desde muy niño. En Carúpano había muchísima actividad cultural. Las compañías que venían de Europa a veces entraban por Oriente. Como venían con escenografías y vestuario, era una carga muy pesada. Por lo general no podían venirse en avión, sino que entraban por los puertos, venían en barco, y a veces ellos entraban por Venezuela o por México. Entonces las giras venían de México hacia Venezuela, por todas las Antillas, o al revés, de Venezuela iban hacia México y daban la vuelta. Bueno, lo cierto fue que tuve oportunidad de ver se presentaban muchos artistas. Eso era increíble. Así como ahorita vienen artistas europeos y todo, y cantantes, allá a Carúpano llegaban de manera normal. Eso no era una cuestión del otro mundo que llegaba. Compañías de teatro, cantantes. Yo me acuerdo que una de las primeras cantantes que vi, que me enamoré de ella, una cantante española que se llamaba Paquita de Ronda. Digo se llamaba porque debe haberse muerto. Paquita de Ronda, y el que había hecho películas. Pero en España había hecho películas, y la impresión que tuve cuando yo la había visto en el cine, y cuando yo la vi parada frente a mi casa hablando con mi mamá y mi hermana, y yo no podía creer, ¿qué es esto? Y esa señora yo la he visto allá en el cine, y el mundo se me distorsionó con la realidad y la irrealidad del cine. No, yo no podía creer lo que estaba viendo. Había mucha actividad cultural, y en Carúpano hice mi primera aparición. En el teatro, no en el teatro, me pusieron a declamar una vez un poema que se llama Plegaria por el nido de Gabriela Mistral, en esos actos culturales que hacían cuando terminaban los cursos. Bueno, yo recuerdo cuando abrieron el telón, yo estaba parado, me dijeron, tú abres, tú te paras ahí, cuando se abre el telón tú empiezas. Y entonces cuando abrieron el telón y yo vi aquel gentío, me cuentan de que yo me empiné, me puse así como en puntapié, me parecía como que iba a bailar más bien, del susto que me dio. Y yo solté aquello, un caletre así de una vez para salir corriendo. Cuando me aplaudieron me quedé como paralizado, ¿no? Yo creo que ahí empezó el contagio con el germen del teatro. Pero fue una experiencia terrible porque le tengo todavía pánico al escenario. Bueno, íbamos por Caracas, después de la muerte de mi padre. Mamá siempre fue muy cercana al teatro, y ella iba a muchas representaciones, y entonces ella se iba conmigo, porque nosotros somos 3 hermanos. La mayor es la hembra, luego estamos 2 varones, yo soy el del medio, y entonces mi hermana como que no era muy amiga
Mi hermana era más adicta al deporte. El béisbol ha sido todavía su pasión y entonces mamá se iba conmigo. Y después yo me iba a veces por mi cuenta. No sé cómo me dejaban entrar. Yo tendría como 12, 13 años y una cara de muchachito, pero yo pasaba. Y yo veía todo y mamá empezó a hacer amistades con actrices, grandes actrices de la época, de aquellas primeras, como Margot Antillano, Carmen Antillano, Carlota Ureta Zamorano, bueno, por ahí. Y yo la fui conociendo y me fui habituando a tratar con ella. Desde adolescente, pero yo nunca pensé en meterme en el teatro. Estudié. Posteriormente, cuando la época de Pérez Jiménez, en el Liceo Santa María, que lo transformaron en Liceo Cultura, porque ese liceo era un nido de conspiradores, adecos, comunistas, y tuvieron que transformarlo y se mudaron para el Bosque y se llamaba Liceo Cultura. Y había unos profesores también que estaban del otro bando, como estaba la cosa bastante fuerte, y yo recuerdo que en tercer año de bachillerato me rasparon. Me rasparon en todas las materias. Y yo no era tan mal alumno. Parece que fue por algo de tipo político. Y tuve la fortuna de que me cambiaron de liceo y entré al Colegio Las Acacias, que todavía existe, ya en la organización Las Acacias. Estaba recién inaugurado y los profesores que eran adecos y comunistas, igual que lo que pasaba en el Santa María, y que estaban en el Fermín Toro y en el Andrés Bello, como estaban mal vistos por la dictadura de Pérez Jiménez, se habían unido a hacer ese proyecto al Colegio Las Acacias. Lo dirigía la profesora Josefina Jiménez Muñoz, todavía está viva. Y la educación ahí fue excelente. Tuve profesores de primera que me enseñaron a querer las artes y la literatura. Entre ellos la profesora Aura Barradas y el inolvidable e incunable Helio Gómez Grillo, que todavía está vivo y escribe normalmente para su columna semanal en el Diario Nacional. Ellos me motivaron muchísimo. Fueron dos grandes ejemplos que tuve. Me dieron una orientación sin ser particular, pero yo descubrí en ellos, o ellos me ayudaron a descubrir un mundo distinto, un mundo que yo estaba viviendo también en paralelo, como acabo de decir, pues con mis vínculos con el teatro. Yo iba a todo, al teatro y al cine. Sí, tengo que decir una cosa muy importante. Yo tuve mucha influencia, y la tengo todavía, del cine mexicano. Yo entraba en Carúpano a las funciones que estaban prohibidas para los niños. Yo no veía nada más que las películas de Tarzán y las series esas que daban, el Capitán América, Ñoca, los peligros de Ñoca, esas cosas no. Yo me metía, era a ver las prohibidas. Las mexicanas con La Rumbera, con María Antonieta Pon, con Ninón Sevilla, con todas esas mujeres, y las películas de cabaret y todo eso me fascinaban. Una de las primeras películas que yo vi, posiblemente ahí venga parte de mi corrupción mental, fue La Mujer del Puerto. Una película que todavía es un escándalo, que fue una de las primeras películas de la historia del cine, donde se planteaba un incesto entre dos hermanos. Entonces a ella se le muere el papá y se tiene que meter a prostituta en un cabaret, pues. Y el hermano se había ido muchos años antes como marinero, no había regresado a México, y cuando regresa, él ve a la hermana en el prostíbulo y se enamora de ella. No se da cuenta que es su hermana, y se acuestan, y al final ella se mata. Esa película fue un escándalo en aquella época, y yo me coleaba, porque en los cines, dos de los cines eran de mi padrino. Y entonces las porteras, cómplices, corrompieron a este niño menor de edad y me dejaban pasar para todas las películas esas terribles. Yo recuerdo que yo vi una vez una película llamada Adulterio,
con Arturo de Córdoba, mexicana, pues. Y entonces yo la vi, yo no entendía nada, yo sabía que estaba pasando una cosa rara, ¿no? Pecaminosa, como la llamaban. Y entonces yo cometí la tontería de preguntarle a mamá que era un adulterio. Y entonces mamá, como tenía ya me tenía pillado, entonces me dijo, ¿tú la viste anoche, no? Así me descubrió, yo le dije que sí, inocentemente, y bueno, ya la paliza que me dieron, pero no me quitaron las ganas de seguir viendo porque me gustaba lo prohibido. Y seguí viendo esas películas. Bueno, regreso para... Sí, seguí aquí en Caracas viendo mis películas mexicanas, me fascinaban los melodramas. No me gustaba tanto Libertad Lamarque, ella era muy empalagosa y era muy correcta. A mí me gustaban las como María Félix, las malas, las que pecaba y pecaba a sabiendas. No era mala porque hacía maldades por villana, sino porque era lo que fue María Félix, un ícono universal de la mujer, la primera que se plantó y exigió como honor en casa de muñecas, pues aquí estoy yo, tengo los mismos derechos que los hombres y me acuesto con el que quiera, y en su vida real dijo, a mí no me conquistó ningún hombre, yo conquisté a los hombres, yo me casé con lo que yo quise, no fue al revés, que fueron los hombres. Entonces ese ejemplo de María Félix a mí me impresionaba mucho todavía, y tengo todas las películas de ella ahí, y de vez en cuando las veo, para recordarme todas esas cosas. Bueno, ese fue mi mundo, el cine. Otra cosa que también tengo que decir es que desde mi adolescencia eso, inclusive desde mi niñez, cuando me daban a veces dinero, yo compraba siempre libros, o sea, siempre leí mucho. Yo creo que eso fue como, estaba en los genes, ¿no? Porque nadie me decía que leyera ni nada, sino que yo buscaba eso. Siempre tuve la apertura hacia ese camino. Bueno, no sé, pasaron muchas cosas en mi vida. Después entré a la universidad y estaba ligado, de alguna manera, en la universidad tratamos, desde el colegio de las Acacias y luego en la universidad, tratamos de hacer grupos de teatro. Pero eso bueno, yo recuerdo que sí, en las Acacias presentamos el pedido de mano de Antón Chejo, y fue la primera vez que actué realmente. Pero fue una cuestión escolar. Ahí estaba Germán Lester, quien fue luego una figura muy importante dentro del teatro universitario y dentro de la gestión cultural también, en el INCIBA, en el CONAC. Estudió conmigo el último año de bachillerato. Y bueno, eso fue, en términos generales. Yo no pensé nunca, cuando entré a la universidad, entré a estudiar ingeniería, porque yo manejaba también las matemáticas, tenía facilidad. Aunque me gustaba era la literatura. Pero en aquella época no había. En la universidad no tenía carreras humanísticas prácticamente. Y entonces yo decía, ¿qué hago yo con estudiar el bachillerato de castellano en literatura y que voy a estudiar? Entonces la única cosa que podía estudiar era lo que llamaban periodismo, ¿no? Que ahora es comunicación social. Ese fue el dilema. Como yo tenía mucha facilidad para las matemáticas también, lo que no me gustaba era la biología ni la química. Yo no entendía nunca, eso nunca lo entendí. Yo entonces estaba entre los otros dos extremos. Me metí a estudiar ingeniería y una vez estaba en el segundo semestre y estaban haciendo en una clase de geometría analítica y yo me quedé en la luna totalmente. Yo no entendí nada de lo que pasó en aquella clase. Yo decía, ¿qué estaban hablando? Y yo era un profesor español y el pizarrón era enorme, así como casi del tamaño de esta pared. Y él empezó a llenar el número, y él hablaba, bla, 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 seno alfa, coseno beta, más la tangente de beta, bla, 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 y llenaba la línea, y entonces seguía para abajo. Y después de una hora él llenó aquella pizarra, y yo me quedé así, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Entonces me paré, me salí de clase, la Católica quedaba allá en la esquina jesuita, y empecé a caminar por la Plaza Bolívar, vuelto loco, y dije, ¿dónde me metí yo? Ahí fue donde yo aterricé. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Si no, yo no entiendo nada. Y como a la semana volví, y fue peor.
fue peor, más bruto, menos entendía, menos rechacé y me retiré. Ahí vino el problema, que entonces para tomar una carrera humanística tenía que devolverme a bachillerato y tomar, ¿cómo se llama? El castellano y literatura, que era biología y química, física y matemática y castellano y literatura. Entonces tenía que devolverme para graduarme de bachiller otra vez en la otra área. Y dije, no puedo, voy a perder 2 años. Entonces la única opción que tuve fue meterme en economía. Me gradué. En el trayecto, estudiando, tuve contacto con algunos grupos. Conocí a Humberto Orsini, conocí a Rengifo, el grupo Máscara. Ya cuando yo me gradué, ya había caído Pérez Jiménez. Entonces ya se había producido una apertura, pues ya, lo que ya sabemos. Yo no voy a echar la historia política y democrática del país. Entonces ya yo tenía muchos contactos con gente de teatro. Me había hecho amigo de una de las grandes actrices venezolanas, Teresa Selma, de Roberto Colmenares, que había estudiado conmigo. Y bueno, pero yo nada. Yo no pensé nunca en que yo iba a participar en ninguna de las áreas del teatro. Eso vino como mucho tiempo después, ya yo estaba graduado. Se me ocurrió, como me sobraba tiempo, estaba trabajando, yo empecé a trabajar como economista, estaba trabajando en el Banco Hipotecario de Crédito Urbano. Ese fue mi primer empleo. Ya había trabajado en otras cosas. En otras cosas, bueno, de muchacho y de adolescente cuando estaba en la universidad, pero ya como profesional, ese fue el primer trabajo y aquello fue horrible. Horrible porque era la cosa más inhumana. Trabajaron en aquellos bancos era para mí un territorio inhóspito y como había sido absolutamente desconocido por mí, bueno, me sobraba tiempo. Yo salía a las 5 de la tarde y en aquella época Caracas tenía vida hasta las 1 y las 2 de la mañana. Nosotros íbamos al cine a las 9:30 de la noche, al Broadway, al Radio City, aquí en Sabana Grande, a los del centro de Caracas, al principal y todo. Yo cogía mi autobús y me iba a ver el cine a las 9:30 de la noche, salía a las 11:30, a las 12 de la noche, y cogía mi autobús y me iba hasta Santa Mónica, donde vivía, sin el menor peligro. Entonces la vida era, yo tenía tiempo así como desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, y yo no encontraba qué hacer con mi vida. Por azar, dije, voy a estudiar italiano, y entré en el Centro Venezolano Italiano de Cultura. Y cuál fue mi sorpresa cuando a la salida de una de las clases, como a las 7:30 de la noche, encuentro que ahí en el auditorio estaba un grupo de teatro que estaban ensayando y estaba una amiga mía allí, que nos conocíamos desde hace tiempo, y me saludó y me dijo, no, quédate, bueno, ya ustedes se imaginan. Ese grupo lo dirigía Antonio Constante, se llamó Grupo Experimental El Surco. En la guía que me dieron ustedes, dice cuál fue uno de los momentos más difíciles. Uno de los momentos más difíciles y más horribles que ha pasado en mi vida, por la vergüenza, por el pánico, por el horror, fue que me invitaron, porque mi amiga le dijo a Antonio y a todos los demás del grupo que yo estaba muy ligado con la gente de teatro, que yo sabía mucho de teatro, que patatín, patatán, y entonces me dijo, no, entonces vente para... Bueno, era la primera vez que yo realmente me involucraba desde adentro con la cuestión del teatro. Siempre había sido espectador y entonces, bueno, yo de lo más emocionado, yo dije, oye, voy a ver cómo es el proceso ya de un ensayo y yo no sabía la sorpresa que me tenían preparada. Empezó el ensayo, yo llegué, me saludé, hola, ¿cómo estás? Empezó el ensayo y de repente Antonio, pues el director, dice, coge el libreto José Gabriel,
y súbete al escenario para que sigas leyendo, lee el personaje tal y sí, Resulta que, bueno, era que faltaba un actor, que no lo habían conseguido. Estaban ensayando Así es, si os parece, de Pirandello. Bueno, faltaba un actor, no tenían el actor, y como ellos creyeron que yo era una maravilla dentro del teatro y que nada. Bueno, aquello fue una de las experiencias más horribles, creo que es lo más duro que yo he pasado dentro de la carrera, aparte de la... Bueno, ya contaré eso. Yo, ¿qué? Que no, pero que te suba, pero es que yo no sé nada, y de verdad, yo estaba viendo un ensayo y no sabía ni cómo se llaman los personajes ni nada. Y cuando agarré el libreto, yo no sé ni qué dije. Aquello fue, yo sé que yo me puse pálido, verde, sudé tinta china. Y cuando yo hablaba, yo no sabía a quién le tenía que dirigir el parlamento, porque yo no sabía cómo se llamaba la mujer esta, ni el hombre, nada. Entonces, bueno, yo sentí que hubo como un silencio sepulcral, y los actores que estaban parados ahí, que estaban en el escenario, bueno, aterrados con la cómica que yo estaba dando. Bueno, por fin, bueno, pararon la escena. Bueno, yo entonces me bajé y yo dije, yo no vuelvo para acá. Pues no, me mandaron a llamar y yo le dije, no, yo no vuelvo, yo no sirvo para eso, yo no. Me quedé en el grupo, allí hice todo, desde barrer el escenario, después trabajé como actor de todas maneras, porque había un papelito de un personaje que decía 3 parlamentos, nada más lo decía desde el público. Y esa fue mi primera aparición, digamos, profesional. Nunca antes había actuado. Eso fue lo que ocurrió, y también me llevé un susto terrible porque el teatro estaba lleno, yo estaba en cuarta fila porque era la propuesta, ¿no? Que de repente se suponía que un espectador desde el público paraba la obra. Cuando yo veía que se aproximaba el momento, empecé a temblar, porque yo dije, ¿cómo voy a gritar yo? Y si me mandan a callar aquí, me agarra una señora y me empuja, que yo no sé qué podía pasar, porque en esa época no había teatro participativo así. Total que dije mi cosa y todo el mundo se paró, y yo me paré y dije, tal, bueno, ok. Ahí empezó. Finalmente Antonio me dijo que me encargara de hacerle la promoción, mandar las gacetillas de prensa, y el grupo funcionaba como un laboratorio. El grupo funcionaba como un laboratorio, no era que se ensayaba solamente, sino que hacíamos de todo. Estudiábamos los autores, hacíamos trabajos, buscábamos el material, y claro, yo tenía la ventaja de que yo había pasado por una universidad, tenía una formación humanística más o menos fuerte, y entonces Antonio Constante descubrió pues el filón. Me dijo, tú para lo que vas a servir es para escribir, así que empieza. Bueno, la carrera como dramaturgo comenzó en 1965 en el Grupo El Surco, como ya dije antes. Me quedé, escribí 2 piezas. La primera fue La Ruta de los Murciélagos, la otra fue Tiempo de Nacer. Mala, toda, porque, bueno, como principiante al fin, y por supuesto que tampoco tenía la formación para escribir una obra de teatro. Todo era por intuición. Aquí no había academia y mucho menos estudios para un dramaturgo, ni los talleres que hay ahora. Bueno, finalmente, después que me hicieron 40.000 observaciones mis amigos con estas 2 primeras piezas, que fueron muy malas, y por supuesto las desaparecí. Por ahí queda una copia de Tiempo de Nacer, pero es un horror. Se me ocurrió escribir una pieza que se llamó Los peces del acuario. Fue la primera pieza que se estrenó. La dirigí yo mismo, porque
yo se la di a Antonio Constante como para ver si se montaba en el grupo, porque todos los actores y las actrices del grupo leyeron la pieza y les había encantado. Y ellos decían que esa era la pieza que había que montar, pues. Entonces, pero Antonio acababa de regresar de Europa, de un viaje largo que hizo, y venía pues con otras ideas, otra perspectiva, otras influencias de los movimientos que estaban produciéndose en Europa. Y entonces él me dijo, bueno, que la aplazáramos, porque él tenía, durante ese viaje y con todo lo que vio, tenía una idea de un montaje. Y bueno, no fue que nos peleamos ni nos dividimos, sino que yo le dije, bueno, Antonio, vamos a hacer una cosa, yo la voy a montar por mi cuenta. Porque todo el que la leía decía que era una buena pieza, que era así como un tiro al piso, pues. Y con parte del grupo, que yo no, como les digo, pues, no fue que dividí ni mucho menos el grupo, sino los que no estaban trabajando en el montaje que estaba haciendo Antonio en ese momento, yo los llamé para que trabajaran conmigo en Los Peces. Fue una aventura loca, no teníamos ni dónde ensayar, ni sabíamos dónde íbamos a montar esa obra, ni nada. Y arrancamos a ensayar, ensayábamos en el patio de mi casa, ahí en Santa Mónica. Había un espacio bastante grande en el patio, una terraza, y ahí nos poníamos a ensayar. Carmen Mesuti, una de las grandes actrices que tuvo el teatro venezolano, digo tuvo, ella está viva, pero ella tuvo que retirarse por razones de salud, pero una de las grandes actrices. Estaba Marta Mijares, que también era ya profesional, Beatriz Núñez, el señor de Finis, Santiago de Finis, y Napoleón Bravo. Bueno, ese fue el elenco original de Los Peces. Nosotros no teníamos dónde montar. ¿Qué ocurrió? La obra ya estaba lista y empezó pues el calvario. Hablé con la Dirección de Cultura de la Universidad de Oriente y López Incerni, que era el encargado, vio un ensayo y dijo, no, esta obra hay que llevarla para allá. La obra se estrenó en Puerto La Cruz en 1967. En Puerto La Cruz, y la segunda función se hizo en Cumaná. Nos llevaron un día a Puerto La Cruz y otro día en Cumaná. Bueno, la sorpresa fue, a pesar de que ya todo el mundo me ha dicho que la obra era una maravilla, qué sé yo, pero no era lo mismo que ver lo que ocurrió con la reacción del público. Yo no podía creer lo que estaba pasando, yo me quedé en blanco, yo no reaccionaba, yo fui a Cumaná al día siguiente, se montó y yo todavía no, porque la gente gritaba, no tan solo era el aplauso normal. Y entonces, bueno, vinimos y ya sabíamos que se había hecho la Federación Venezolana de Teatro, donde estaba César Rengifo, Orsini, Romeo Costeo, Horacio Peterson, o sea, los grandes de aquel momento. Y fuimos a solicitar, yo hablé con ellos y nos dijeron que teníamos que hacer un ensayo para ellos ver, porque ellos no me conocían, por supuesto, nadie me conocía. Sí, se enteraron del éxito que tuvo la obra en Oriente y fueron al ensayo, nos presentamos. Fue así uno de los momentos más duros, difíciles, de tener que estar con estos señores como una especie de jurado. Y bueno, la sorpresa fue, hicimos el ensayo, la sorpresa cuando terminamos la obra, eran como 7 personas que estaban, los de la directiva, pues, estaban allí y aquel silencio sepulcral, nadie aplaudió, ninguno de ellos aplaudió, y yo estaba pegado de la pata, como dicen, de la bambalina, y cuando de repente en aquel hueco negro que había allí, donde estaban las butacas, yo vi que venía una persona acercándose y llegó hasta el proscenio. Y entonces preguntó, ¿quién es el autor de la pieza? Pues yo salí aterrado, le dije, nada, no nos van a aceptar, pues. Entonces me dijo, caramba, lo felicito, qué una maravilla, qué pieza tan hermosa. Era César Rengifo.
Entonces, bueno, aparte pues que de la satisfacción que logramos lo que estábamos queriendo, fue la otra parte, la amistad que nació desde entonces con César y con toda esta gente, aunque yo conocí a algunos, pero ya yo estaba, como dicen, montado en el caballo para la carrera. No tan solo fue eso, sino que nos pidieron que montáramos la obra, que la estrenáramos. Acababa de terminar un festival de teatro venezolano y la premiación se iba a hacer en esos días. Y nos dijeron que por qué no estrenamos la obra, y en el día del estreno se entregaban los premios a los ganadores del festival. Imagínense pues la satisfacción que fue para mí y para el grupo, los que me acompañaron en aquella aventura de Los Peces del Acuario. Los Peces se convirtió en una pieza casi emblemática todavía. Se monta y me la piden, y cuando van a publicar una antología, yo he escrito 40 obras de teatro y siempre la que buscan es Los Peces, Los Peces, Los Peces. Bueno, se convirtió de repente en una especie de karma, de sombra para mí, porque yo escribía piezas y siempre decían, no es igual, no tiene la calidad, no tiene la magia de Los Peces. Y bueno, del 67 hasta el 80, cuando escribí Madame Pompinet, que lo hizo Pedro Martán como autor, un monólogo, y lo dirigió Hugo Olive. Se estrenó en el Nuevo Grupo, aquí en la sala Juan Azujo, y fue también un éxito enorme. Es la obra que ha ganado más premios en el teatro venezolano. Ganó todos los premios, ganó con mejor actor, mejor director, escenografía, mejor autor, y ganó los premios municipales, los de la crítica, el Santiago Magariño, o sea, todos los premios que existían en aquel momento se los ganó Madame Pompinet ese año, en el 80. De allí comenzaron unos cambios en mi carrera. Hice luego otra obra muy exitosa, María Cristina me quiere gobernar, con María Cristina Lozada. Fue un éxito tremendo, y ahí empezó pues un cambio, porque yo pasé desde el 67 hasta el 80, como les dije, 13 años luchando contra Los Peces del Acuario, la sombra que mi propia obra me puso encima. A veces el éxito se convierte en y por eso hay tanta gente que el éxito los transforma y hasta mueren por eso, ¿no? En los cantantes, el consumo de drogas, toda esa cosa, porque un éxito puede marcarte. Y si tú no reaccionas a tiempo, bueno, afortunadamente puedes superar todo eso. Bueno, mi carrera siguió. He escrito 40 piezas, tuve éxitos, piezas muy exitosas, Noche de Satén Rígido. Se ha montado también mi teatro en el exterior. Yo tuve con Los Peces una última satisfacción hace como 6, 7 años, no sé cuánto. Repito que soy malísimo reteniendo números. Cuando la Compañía Nacional decidió celebrar los 40 años del estreno de Los Peces, y montó en musical, una versión musical de Los Peces del Acuario, y fuimos a Egipto porque nos invitaron a un festival, y para mí fue una experiencia, no sé cómo llamarla, inolvidable, traumática de todo, ver Los Peces del Acuario en Egipto, una gente que no entendía nada, con un público que no entendía ni la palabra pez por el castellano, y yo no sé qué pasó, pero el público se puso de pie y aplaudió aquello a rabiar, y yo decía, bueno, sigo sin entender qué fue lo que pasó, qué hice yo. Una vez un colega, Carlos Sánchez Delgado, la estaba montando en el Pedagógico y me llevó para que hablara con los actores, y yo les contaba este tipo de cosas. Y él me dice, José Gabriel, lo que pasó es que tú no sabías lo que estabas haciendo, ni supiste lo que hiciste. Y fue sencillamente que te adelantaste a tu época. La pieza tiene una magia, se rompió, fue una de las primeras piezas que rompió con los convencionalismos de las unidades de tiempo, de acción en el teatro venezolano.
que se hizo hasta ese momento y fue una obra realmente de vanguardia, de ruptura. Aparte pues de la cuestión del tratamiento del humor. Yo diría más que humor, yo trabajo mucho con el sarcasmo, la ironía, y por ahí con los peces comencé. Lo que ocurrió también fue que la crítica me exigió mucho y yo empecé a escribir un poco en contracorriente. Me estaban pidiendo dominio del lenguaje, que escribiera un drama, y eso no era mi estilo, ni lo que yo pretendía. Y ahí me perdí. Hasta que llegó el momento que escribí Madame Pompinet y dije, yo voy a escribir la obra que yo quiero, como a mí me dé la gana, y de la manera en que yo la quiero expresar. Y fue cuando se produjo el gran cambio. De ahí seguí. He seguido tocando la temática, sobre todo la temática femenina. Me interesa más el personaje femenino. Casi que no puedo escribir un personaje masculino. He trabajado mucho monólogos. Casi todos, exceptuando Madame Pompinet, todos los monólogos son femeninos. Y he corrido con una suerte que invalorable, inapreciable. Por escribir los monólogos femeninos, empezó una cadena. La primera fue América Alonso, que me pidió que hiciéramos un espectáculo sobre los sainetes y el costumbrismo venezolano. Y entonces yo le hice un ensamblaje con esos textos de Guinán, Saavedra, Leoncio Martínez, que se llamó Adiós pues Caracas. Esa obra tuvo 7 años en cartelera. Ella le dio 6 veces la vuelta a Venezuela. Cuando terminaba, volvía a remontar en Caracas y volvía el éxito en el teatro que se montara, en el Nacional, en Cadafe, bueno, eso. Entonces, por ahí empezaron las actrices a pedirme que les escribiera. Yo creo, y lo digo sincera y honestamente, que no estaría donde, si es que he llegado a algo, si yo no hubiera tenido el apoyo de estas actrices. Con solo nombrarlas, empezando por América, Rebeca González, Doris Wells, Eva Moreno, María Cristina Lozada, que ya la mencioné, Gladys Cáceres, Aura Rivas, Virginia Urdaneta. O sea, todas esas mujeres han trabajado mis textos y lo han hecho de una forma maravillosa. Esos textos no hubiesen tenido la relevancia o el éxito que tuvieron si no hubieran sido interpretados por ellas. Yo he corrido con esa suerte, envidiable. Repito, no creo que yo hubiera llegado hasta donde llegué. Hasta donde llegué, no lo digo por vanidad, sino que se me otorgó en el 2002-2003 el Premio Nacional de Teatro. Yo no lo busqué y ni soñé nunca que yo iba a ganar el Premio Nacional. A pesar de que había ganado pues premios municipales pero como el Premio Nacional de Reconocimiento de por vida, la obra de por vida, yo no lo busqué ni soñaba. Es más, el contrasentido es que antes de yo ganarlo, yo había sido 3 veces jurado. Y por supuesto, había votado por otras personas, y a mí me llamaban como jurado siempre. Y hasta que un día me dijeron, pero ¿y tú no te lo has ganado? Y yo, no, yo no me lo he ganado. Entonces ahí fue cuando decidieron dármelo, ¿no? Yo he sido muy poco vanidoso. Yo no me di cuenta, como otros compañeros míos y colegas que se desarrollaron en mi misma generación o promoción o los emergentes, que aprovecharon un éxito y empezaron a buscar las vías del poder. Yo no, en ningún momento, yo no aspiré a nada de eso. Yo lo que he hecho, y no lo digo por inmodestia ni poniéndome en víctima, yo lo que he hecho es trabajar en lo que yo quiero, en lo que yo creo, en lo que me apasiona, sin que con eso yo haya tendido un anzuelo para llegar a otra costa, a otros territorios. A mí me han llegado las cosas solas. Yo, por ejemplo,
cuando fui llamado al Instituto Universitario de Teatro a dar clases, porque yo empecé a dar clases como 32 años en la Escuela Juan Azujo, de allí me llamaron, me llamó Pilar Romero para ingresar en el Instituto Universitario de Teatro, y yo no soñé nunca, ni trabajé serruchándole las patas a nadie, con esas cosas horrorosas que pasan en esas instituciones, y que yo viví luego. Después me nombraron a extensión universitaria, luego paso a ser subdirector académico y terminé siendo director del instituto. Y yo no hice nada para llegar a eso. Yo no peleé con nadie, yo no busqué palancas, o sea, porque es que no ha sido mi manera de comportarme ante la vida, y menos profesionalmente. Mi labor ha sido escribir. No he tenido otro objetivo. Bueno, la docencia, como acabo de decir, también. Y cuando se me otorga el Premio Nacional de Teatro, en el veredicto se tomó en cuenta casi un 50% la labor que he desarrollado como docente de la investigación dentro del teatro venezolano. Bueno, eso ha sido. Tengo experiencias muy gratificantes. Mi teatro se ha montado en todo el país. En el exterior, muchísimas obras en varios países, básicamente Puerto Rico, Colombia, Santo Domingo, en México, en Argentina, en Uruguay. Bueno, paro de contar. Hay una obra mía también emblemática, se llama Fango Negro, la que se conoce como la obra del autobús también, que se me ocurrió, impulsado un poco por Carlos Jiménez, escribir una obra en un espacio no convencional, y entonces se me ocurrió hacer la del autobús, Fango Negro, en un autobús y en un prostíbulo. Creo que ese ha sido el gancho de la pieza. Esa obra ha tenido un éxito tremendo, y el año pasado cumplió 20 años ininterrumpidos en cartelera en Montevideo. Se hizo una celebración especial, la declararon Patrimonio Cultural y Turístico de la ciudad. Estuve allí y realmente me han pasado cosas que no creo. Yo me veía montado allí con lo que estaba pasando, y la gente y todos los actores de todas las compañías, de todos los grupos allá estaban ahí presentes. Marcelino Dufo, el director allá, que escribió un libro sobre la experiencia de la obra, los 20 años vividos allá. Y yo siento que eso es como ajeno a mí, como que no me está pasando a mí. De verdad, no es cuestión de modestia, sino que, les repito, me han llegado las cosas y las vivo, pero yo no las he buscado, no ha sido así como un propósito, una meta que me pongo así a cortarme las venas por conseguirlo. Todo me ha llegado, y afortunadamente pues ha sido muy positivo. No ha sido tampoco color de rosa todo. He vivido situaciones muy difíciles, de desarraigo, por qué no decirlo, yo casi, bueno, la palabra, no encuentro el sinónimo igual, traición. Grandes amistades, personas con las que he compartido, yo no hablo de ayuda, con las que he compartido trabajo y que nos hemos metido de frente en proyectos y todo, de repente me han dado la espalda. Una de las experiencias más duras, y es una de las preguntas que está por allí dentro del cuestionario que me pasaron, ¿cuál es la situación esa? Fue la experiencia que viví los 4 últimos años, cuando fui director del Instituto Universitario de Teatro, que ahora forma parte de UNEARTE, de la Universidad de las Artes. Fue muy duro. Situaciones que, cuando no eran los alumnos, eran los docentes, siempre había mucho movimiento, mucho conflicto, y me di cuenta de que la mayoría de las veces las cosas se hacían por interés. Fue una de las cosas que más me decepcionó, pero lo asumí. Yo dije, yo este reto no lo puedo dejar que me doblegue. Lo asumí y terminé
hasta el momento, hasta el último día en que estaba previsto, cuando pasó a ser el Instituto de la Universidad de las Artes. Eso no me ha milanado para nada. Yo pienso que, bueno, si yo lo acepté tenía que seguir adelante y así lo hice. Pero no todo ha sido color de rosa y también en esos últimos años o estos últimos años me he dado cuenta que también se necesita para permanecer en este mundo cada vez más difícil, se necesita mucho de sangre fría. Y yo no tengo sangre fría. Como lo dije antes, eso forma parte de mi cuadro, de que yo he ido haciendo lo que amo, pero no he tenido pretensiones de poder ni de luchas como pirañas, como yo veo que de repente se enfrentan y se hacen cosas terribles. Ese no ha sido mi estilo en mi caso, pero me tuve que revestir de cierta sangre fría estos últimos años para poder hacer llevadero el tránsito. Más cuando estoy ya, como digamos, en una etapa final, porque ya he transitado desde el año 60, son 45 años haciendo teatro. Aparentemente uno cree que se las sabe todas y que ha pasado por todo, por todas las situaciones. Pero uno se da cuenta que no es así, siempre sale algo nuevo. Y como han salido cosas más o menos desagradables últimamente, bueno, la sangre fría la he tenido que aprender a asumir. Lo cual no me ha quitado la pasión que tengo por el teatro, lo que siempre he querido, llegó. También digo una cosa, yo he tenido más de lo que he querido y de lo que he pretendido. He tenido muchísimo más. Así como acabo de hablar, lo vuelvo a citar como ejemplo, el Premio Nacional de Teatro, un homenaje que me hicieron después que gané el premio, que para mí fue una cuestión muy importante, conmovedora, porque partió casi siempre partió de los alumnos y se incorporó mucha gente de teatro. Me hicieron un homenaje en la sala Ana Julia Rojas y para mí fue una experiencia bien dura también, porque no me dijeron en qué consistía. Y la noche central montaron cuatro escenas de 4 de las obras más exitosas mías, o sea, María Cristina me quiere gobernar, Madame Pompinet, Soliloquio en rojo empecinado y Bromería Madrigal, con los actores y actrices originales. O sea, María Cristina Lozada, Virginia Urdaneta, Pedro Martán y Estelita del Llano. Sorpresa. Estelita ha sido un fetiche mío desde que sacó aquella célebre canción El Bolero Tú Sabes. Y después nos conocimos y ella terminó pues montando una de mis piezas, Bromería Madrigal, otro monólogo. Fue impresionante porque yo estaba muy nervioso, yo no sabía qué era lo que iban a hacer. Todo lo hicieron clandestinamente conmigo. Y cuando se abrió el telón, entonces pasaron unos videos y amigos que tenía siglos que no veía, que participaron en los comienzos míos, hablando de mí, y aquello me fue revolviendo. Y luego las 4 escenas que montaron de estas obras, fue durísimo, porque fue ver en 1 hora y cuarto que duró aquello, 40 años de mi vida, así resumido de una vez. Y yo tenía unas palabras ahí que pensaba que decir, y cuando me pidieron que subiera al escenario me bloqueé, no sabía qué hacer. Bueno, no sé qué otras cosas podría decir. Sigo como docente, estoy tratando de escribir. Nuevamente me ha costado mucho porque ese tránsito por el Instituto Universitario de Teatro me cortó las posibilidades de seguir escribiendo, y entonces incorporarme ahora como dramaturgo, reincorporarme, me ha costado mucho.
Me preguntaron también sobre el proyecto que tengo actualmente. Estoy trabajando para un unipersonal con Carlos Márquez, que me dijo que quería hacer como su retirada del teatro con un unipersonal, y estamos trabajando en eso. Me está apasionando mucho. Además, aprecio y valoro mucho a Carlos, que a sus 86 años tenga la voluntad. Estamos en abril del 2012. Para que esto quede registro, porque si no damos la fecha, a lo mejor esto lo ve dentro de un tiempo, y entonces, ¿cuándo fue esto? Bueno, Carlos está también muy motivado, y bueno, ojalá que se dé. Lo demás, no sé, al azar, a lo que vaya saliendo. Sí quiero, como me piden, que como regalo, alguna frase. No quiero hacer lo que llaman la frase etiquetada. Yo creo que para todo artista es distinto, porque nosotros tenemos y trabajamos no tan solo con lo cotidiano, con la familia, sino que nosotros trabajamos con otras ideas y con otros propósitos. El teatro tiene la palabra, el teatro tiene la propiedad de mover, de despertar conciencias y de motivar al espectador. Creo que eso es fundamental, que nosotros trabajemos con eso. Pienso que nosotros tenemos que ver el teatro como con la doble cara de la moneda, el bien y el mal. El teatro puede ser como trabajado como un instrumento de enajenación cuando se utiliza con fines deshonestos, pero también puede ser uno de los mayores campos de libertad que tiene el hombre. A todos los que comienzan carrera, a todos los emergentes de ahora, y lo digo basándome en mi posición de docente también, yo les pido que amen ese trabajo. Lo primero que tiene uno que hacer es amar el teatro, bien sea desde del área de la actuación, de la dramaturgia, de la producción, creer en lo que se está haciendo, y sobre todo tener la disciplina, la voluntad, el tesón, y no bajar la cabeza. Es un propósito, es un camino, y uno tiene que terminarlo. Uno tiene que terminarlo. Con todas las adversidades, con todos los obstáculos que se presenten, acuérdense también lo que dije antes. Un poquito de sangre fría. Y ahí llegamos. Bueno, yo quiero primero celebrar que se esté realizando un proyecto como este, de Las Voces de los Creadores. Ya me invitaron para una lectura dramatizada, que fue muy graciosa para mí. Escogieron unas piezas que tienen mucha carga de humor y, como dije antes, de sarcasmo. Quiero celebrar que este tipo de proyectos se esté realizando, porque la memoria del teatro venezolano y de las artes venezolanas tiene que estar en alguna parte, y tiene que ser rescatada, y tiene que ser, porque a nosotros nos dicen que somos un país sin memoria. En parte es verdad, pero en parte es porque tampoco se ha hecho este tipo de trabajo y este tipo de esfuerzo. Así que a todos los que están participando de este proyecto, a la Casa del Artista, yo los felicito, y por otra parte les doy las gracias por haberme considerado y haberme incluido en el mismo. Adelante, a ustedes también, no con sangre fría, con sangre caliente en este caso. Bueno, hasta luego.